Estamos en la última clase ya, en base teórica del currículum y sus componentes básicos. Hoy vamos a enfocarnos en lo que representa la matriz de todo esto, el rol del docente en la educación superior. Y al mismo tiempo también considerar los retos, porque a partir de lo que espera la universidad en cuanto a su rol o su desafío, también eso nos compromete como para prepararnos en el momento de asumir un desafío tan importante. O sea que el hecho de sentirnos parte y comprometido es muy importante porque eso nos obliga también en un sentido de estar siempre en la incertidumbre, porque en el sentido de que no es lo último lo que uno sabe, sino siempre hay una posibilidad de saber más. Y también tener esa actitud abierta frente a un grupo de estudiantes que puede enseñarnos bastante. Entonces una didáctica también que cada profesor o cada estudiante, como lo son todavía ustedes hoy, pero ya con un perfil ya orientado hacia lo que representaría su modelo de gestión o modelo de enseñanza dentro de la educación superior, en caso de que haya o exista esa posibilidad. Y de hecho que hay una referencia importante porque se están formando y esa formación lo que permite también esa autoconfianza, cómo va a poder proponernos en el ámbito de la educación superior. Entonces, las unidades en cuanto a componentes, el rol del docente en la educación superior, el rol de las universidades, vamos a ver un poco la ley 4995 de la educación superior, el perfil del docente de la universidad del siglo XXI y características de un docente universitario. Estos son los puntos que vamos a ver, pero vamos a concentrarnos más en la ley, que también estoy seguro que ustedes conocen, la ley 4995 que rige a partir del año 2013, lo que significa que la educación superior hoy tiene su propia legislación. Hay una ley general de educación que data del año 98, hay un estatuto docente del 2001 y hay una ley general, o sea, hay una ley de educación superior que data del año 2013. Que también es importante, aunque uno no esté dentro de ese ámbito de la legislación, siempre es importante conocer algunos artículos y si es posible, la totalidad también, dedicar un poco de nuestro tiempo también para poder analizar. Javier Ortiz. Sí, una pequeña pregunta nomás, profesor. Sí, La ley número 4995 que está ahí, ¿de qué año es, profesor? 2013. 2013. Gracias, profesor. Eso Sí, nomás. está bien. Y los conceptos así más importantes que nosotros también vamos a visualizar. Mientras que van ingresando más personas, entonces este es el primer documento que es uno de los artículos que habla del rol de las universidades. Menciono todavía la ley anterior, número 136, que antes de la promulgación de la 4995, entonces esta es la que regía. Una ley mucho más sencilla, vamos a decirle. La 4995 ya abarca la totalidad porque también en su proceso ya han formado parte diferentes sectores. Por esa razón también es importante comprender el alcance que tiene esta ley y la vigencia, también comprender e interpretar
como para caminar juntos de acuerdo a lo que le compete al docente de, de este nivel. Entonces son artículos, por ejemplo, que también menciona los elementos sustantivos que nosotros ya conocemos: docencia, investigación y extensión. Porque por un lado está la formación que tiene una persona, pero cómo logra esa formación a partir de la investigación. Pero la investigación, o sea, la docencia en cuanto a conocimiento profundo, no es suficiente, necesitamos proyectarnos hacia los demás. O sea, el conocimiento no tiene sentido si voy a guardar para mí mismo solamente, sino uno se forma para poder socializar su conocimiento con diferentes grupos de estudiantes. O sea que en ningún sentido tenemos que ser celosos de lo que sabemos, ni sentirnos mal porque uno supone que el otro pueda saber más también, porque todo es un proceso. Puede ser que el otro sepa lo que yo no sé, pero también puede haber un viceversa ahí. Hay contenido que va a ser de mayor competencia para una persona, pero también habrá contenido que sí a mí me va a corresponder demostrar o desarrollar, como también se pueda pensar o yo mismo pueda pensar que sí, en eso tengo competencia. El saber hacer, el saber decir, lo que se presenta como un desafío fundamental dentro de este proceso del lo que requiere de la demostrabilidad, por ejemplo, en nuestro ejercicio como docente. De hecho que nosotros no vamos a poder leer los artículos así, pero es una invitación siempre, eh, también de lo que plantea, por lo menos el primer párrafo: la educación superior ante la luz de los retos planteados por la globalización y el sorprendente avance de la tecnología, que siempre gira en torno a esa problemática, o posibilidad también se puede decir, y menciona las tareas que son sustantivas para que nosotros ya no podemos olvidar ni mirar eso en forma muy soslayada, porque eh, formamos parte de este desafío. O sea que para que yo diga yo no formo parte de esto, simplemente me ubicaría al margen. O sea que tengo que renunciar a este propósito de enseñar en la educación superior. Ahora, si yo asumo que forma parte de mi labor o posible labor, entonces yo tengo que no solamente conocer así de memoria docencia, investigación y extensión, sino asumir eso como un rol, como parte ya del proceso que va a formar parte en forma cotidiana de mi realidad. Una realidad académica necesaria y, como su nombre también dice, una realidad académica sustantiva. Es demasiado importante, entonces, poder caminar de acuerdo a lo que nos exige, ¿verdad? O esa misma autoexigencia que uno tiene que dar para sí. ¿Y cómo yo puedo establecer eso dentro de este devenir donde uno plantea la falta de tiempo? Entonces, necesariamente el docente de todos los niveles necesita hacer su cronograma de prioridades. Entonces, es el panorama que nos espera y cada uno va a tomar la decisión de si acompaña o no acompaña este proceso. Esa es la labor o el momento que uno tiene que orientarse hacia lo que realmente busca y asentarse también dentro de lo que corresponde a su propósito de la formación, no solamente mi formación, sino la formación proyectada al otro, ¿verdad? Entonces, en este artículo van a encontrar datos que le pueda permitir también pensar, reflexionar sobre el rol de las universidades todavía y nosotros como componente dentro de esa posibilidad, porque es una posibilidad. El perfil del docente
En la Universidad del siglo XXI es otro artículo que también disponemos, que vamos a ver la parte introductoria. La Universidad del siglo XXI se encuentra sumergida en un nuevo enfoque. ¿Cuál es el enfoque? El aprendizaje centrado en el estudiante. Decíamos en la clase anterior que resulta un poco difícil que nosotros podamos asumir totalmente una enseñanza, ¿verdad?, que se enfoca en el estudiante. A partir del protagonismo en cuanto a conocimiento del docente, entonces lo que tiene que saber encaminar su proceso de clase para darle participación a sus estudiantes. Entonces es el desafío importante, porque no se trata solamente de conocimiento, sino se trata de la interpretación de la realidad en cuanto a lo que se exige hoy, entonces, en un proceso abarcante y dinámico de lo que nos corresponde hacer a partir de la asignatura que enseñamos. Entonces, la sociedad actual exige un individuo con un importante número de competencias en múltiples ámbitos. Entonces, será el profesor quien lleve a cabo la labor de fomentar en los estudiantes su desarrollo. O sea que no es solo alguien que va a formar en forma directa, pero es aquel que va a incentivar a que el estudiante se autodescubra. Va a incentivar para que el estudiante busque su camino y encontrar también el punto donde uno pueda sentirse útil, ¿verdad? Y a partir de la utilidad también uno se siente importante y eso refleja en nuestra manera de ser, lo que también demostramos en forma diaria en los rincones que a uno le corresponde transitar. Entonces el docente universitario debe asumir un nuevo rol y recaerá en él la responsabilidad del proceso. Guiar al estudiante hacia la adquisición y desarrollo de competencias que le permitan desenvolverse en situaciones tanto personales como profesionales. Y vemos también un poco lo que significa el perfil del... Y hay ciertas citas, cuando en el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, experiencias y conocimiento para dar respuesta a los múltiples interrogantes que se presentan cada día, porque cada día es una situación diferente. Y cada día el sujeto que está en un proceso muy cambiante, porque las situaciones son emergentes, uno puede planificar, va a hacer esto, pero en una situación de clase puede ser diferente a lo que ha planificado. Entonces, del mismo modo, tenemos que estar también en condiciones de saber sobrellevar lo que puede ser los acontecimientos dentro de nuestra experiencia de aprendizaje. Sabemos también, así como hemos conversado sobre la visión conductista, constructivista, también lo podemos eso situar dentro del plano de la enseñanza centrada en el profesor y la enseñanza centrada en el estudiante. Y es cuestión de estrategia, en cuestión de planificación también, que el docente lo pueda estimular el aprendizaje de sus estudiantes. Ahora bien, uno puede elegir, pero hay también factores que sí muchas veces condicionan para que esto se pueda llevar adelante. O sea que el grupo me permite ser, por ejemplo, un docente centrado en ellos, o de un grupo que no participa, por ejemplo, entonces difícilmente el docente va a ir trabajando para que pueda encontrar también ese camino adecuado. En la educación tradicional, entonces el profesor instructor, que la instrucción sobre más bien estímulo-respuesta, y el profesor, vamos a decirle, que trabaja la competencia de los estudiantes, entonces se le dice tutor más bien, porque es un orientador, uno que facilita el proceso
y hace que el estudiante pueda encontrar en qué apoyarse para que su discurso también pueda ser solvente en un tiempo de compartir entre compañeros y también con la investigación, como decíamos en principio. Entonces, ¿qué se entiende por perfil del docente universitario? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Y acá nos da una definición Fernández, 2009. El perfil del docente universitario se refiere a una serie de características, habilidades y destrezas que se espera que el docente cumpla como requisito indispensable ante las demandas de una institución para lograr la calidad en su acción educativa. Si una universidad logra asegurar la excelencia de sus docentes, tiene asegurada en buena proporción su excelencia como institución de educación superior. Fíjense lo importante que podamos llegar a ser. ¿Por qué? Porque en gran medida depende de nuestra función para que la institución alcance esa relevancia, lo que tanto se busca. Ahora, cuando hablamos de calidad, también tenemos que hablar de niveles, ¿verdad? De calidad. Lo que tenemos que buscar es una calidad con un perfil exigente, con un perfil que se adecue a lo más elevado y que esté en condiciones, por ejemplo, de nivelar en caso de que encuentre un grupo muy así, de una modalidad, por ejemplo, de diversidad cultural o diversidad de conocimiento. Entonces siempre hay un tiempo de diagnóstico y acompañamiento para que esto también se pueda equilibrar y a partir de ahí plantear las clases ya de una manera orientada hacia una competencia también que pueda comprenderse dentro de un proceso donde participan muchas personas. Ahora bien, si usted tiene algún comentario sobre esto, podemos escuchar. El tema de perfil, los retos, los desafíos con los que ustedes tienen, o que todos tenemos en realidad, porque hay que seguir cultivando el tema de conocimiento, la investigación, y no sentirnos celosos de lo poco que sabemos cada uno, pero la sumatoria podemos convertir por ejemplo, en un aprendizaje colaborativo, cooperativo, y así lograr metas muy significativas. ¿Algún comentario sobre los retos que ustedes creen conveniente mencionar o de esto que la educación tradicional, la enseñanza centrada en el estudiante? A ver, María de los Ángeles, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas Eh, noches. Realmente para mí el reto de un profesor siguen siendo los mismos, ¿verdad? Y creo que eso acrecienta ahora con la tecnología que tenemos, ¿verdad? Cómo nosotros, yo hoy pienso enseñando, cómo puedo hacer para llegar al alumno, ¿verdad? Para que las clases no se tornen aburridas, cómo captar la atención y sobre todo creo que la forma de aprender también es distinta al de nuestra época, ¿verdad? Y el niño hoy, digo porque tengo un hijo chico, donde ellos ya vienen con un chip que vos querés saber y decís, ¿cómo sabe tanto, ¿verdad? Entonces, eso también es un desafío para nosotros, eh, futuros profesores, de que nosotros tenemos que capacitarnos todo el tiempo, ¿verdad? Ya no es más, terminaste la facultad, estudiaste esto y ya está. Y sobre todo que tenemos que ir más allá de lo que nosotros hoy estamos enseñando. Nosotros tenemos que saber una variedad de cosas y no solamente podemos centrarnos en lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces yo creo que es un reto muy grande, ¿verdad? El de seguir capacitándonos, ver cómo podemos llevar al alumno
lo que nosotros estamos enseñando y lo más importante que ellos puedan aprender y llevar a la vida, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo más importante, que realmente puedan aprender lo que nosotros estamos compartiendo o enseñándoles. Así mismo, hay que ser precavido, hay que ser emergente, hay que ser atento frente a lo que podamos dar en cuanto significa ese proceso también de la planificación, la ejecución, la evaluación, el tema de autorreflexión, autoanálisis, que todos necesitamos hacer en algún momento. Entonces esa es la labor también que nos espera, como para fortalecer en forma diaria, a veces apoyado en el otro o impulsado por la motivación de uno mismo, ¿verdad? Que también hay que reforzar siempre. Hay otro documento que vamos a ver también, 10 características de un buen docente universitario. ¿Qué debe caracterizar a un docente, a un buen docente universitario? Primeramente, entonces también entender que el buen docente, tenemos la idea de, así también como cuando hablamos de la calidad, tenemos que pedir una calidad elevada, alta, pero para pedir también yo tengo que ser primero el que cumple esa exigencia como estudiante. Entonces, generalmente un buen estudiante también puede convertirse en un buen profesional y en un punto que hasta el sentido común participa de esto, incluso reconceptualizar algunos elementos así como el aburrimiento, el desacuerdo. O sea que no es tan fatal, por ejemplo, estar en desacuerdo con lo que dice el profesor. Al contrario, eso puede ayudar a reconstruir un término. Y esa es la cuestión también de que nosotros tenemos que estar también acostumbrados a vivir en el disenso, no solamente en el consenso. Ahora, si está todo bien y no hay posibilidad de una polémica, entonces, ¿por qué también vamos a meternos en situaciones conflictivas? Pero un conflicto positivo, una crisis que nos permita reflexionar, pensar, es también importante a veces. Porque si miramos solamente de un modo, entonces puede ser también que la manera con el tiempo pueda sufrir ciertas falencias y que ya no dé respuesta a lo que se está solicitando en ese momento específico. O sea, no hay una sola forma de responder a diferentes eventos y acontecimientos que puedan ir surgiendo. Entonces vemos acá, involucra teoría y práctica con dinámicas reales del mercado laboral. Generalmente somos muy teóricos o somos muy prácticos. Y acá la recomendación entonces es la combinación, teoría y práctica. O sea, hay que ver por dónde comenzamos también. Si somos prácticos, después ajustamos la teoría, o somos teóricos y después eso lo llevamos a la práctica. En ambos casos son importantes, no hay un orden que nosotros podamos establecer. Acá lo bueno sería que se entienda lo que la explicación también viene de ciertas causas, o cualquier causa tiene sus efectos, y no solamente trabajar los efectos, sino también trabajar las causas. O sea que tiene un principio filosófico, lógico, epistemológico a veces, que tenemos que también revisar. Las TIC en la educación son parte de su día a día. En la actualidad eso no podemos negar mucho. La modalidad que hoy también se nos presenta como oferta de formación, tenemos que tener la competencia necesaria para poder manejar. Incentiva la investigación como principio académico profesional. Cuando uno investiga, entonces también
goza de una autonomía en el momento de encarar un proceso de clase. Porque pues lo hace suyo el concepto, lo hace suyo el conocimiento. Así como cuando aprendemos lo que es educación, que es una educación de calidad, entonces eso es lo que yo voy a usar como argumento que también le pueda encaminar al otro, que es el estudiante, para hacer lo mismo. No lo mismo en el sentido de que va a repetir lo que yo digo, sino también el hecho de saber construir un concepto. La conceptualización o la reconceptualización. Acá lo importante es en el campo de la práctica, cómo yo entiendo lo que estoy aplicando. Domina estrategia didáctica para ofrecer una clase magistral, que también es una posibilidad. Hay momentos en los que la clase magistral pueda tener sentido, pero hay también momentos en que la clase tiene que ser compartida, una clase participativa, un trabajo, o sea, que una docencia que se enfoque a diferentes tipos de dinámica, donde realmente la participación del estudiante lo pueda también notarse, no solamente así como un medio, sino también como un propósito bien claro lo que yo quiero lograr con esto que estoy haciendo. Y esa evaluación constante también tiene que ser parte de la naturaleza del trabajo que hace el docente. Maneja satisfactoriamente el tono de la comunicación, es demasiado importante el tipo de trato que tenemos con nuestros estudiantes, el discurso adecuado, así cordial, un discurso aperturista, y enseñar de buena manera que la disciplina pues, es importante en cuanto al cumplimiento de los compromisos, porque se fijan metas que contemplan fecha, hora. Entonces eso, la consideración es demasiado importante también que el estudiante pueda entender. No es, por ejemplo, fijar requisitos inalcanzables para el estudiante para que yo docente pueda ganar ese protagonismo que muchas veces no tiene sentido. O sea que una exigencia coherente, una exigencia que permita al otro aprender. No la exigencia solamente por la exigencia, porque puede uno creer, bueno, conmigo lo que no estudian no pasa, o conmigo no pasa nadie, porque de esa manera yo entiendo, por ejemplo, que soy un buen docente, que puede ser un gran engaño, ¿verdad? Entonces, acompañar al estudiante en su proceso de comprensión de las asignaturas que yo enseño. Fomenta el trabajo en equipo, ya en su término ya está definido. Estimular la práctica de liderazgo, que también es importante, porque en un grupo siempre tiene que haber alguien que pueda orientar a los demás, que pueda dirigir un trabajo grupal, que pueda dirigir un trabajo de investigación. Favorece entre los alumnos un clima de motivación para los estudios, porque así como decimos, esa siempre tiene que ser la prioridad, el estudio, la investigación. No puedo poner en primer lugar otras actividades cuando yo me siento comprometido con esa formación académica. Motiva a crecer profesionalmente, porque hay veces que no estamos muy convencidos, pero el docente puede ser que trabaje esa parte en forma sistemática para que finalmente me pueda hacer entender que la formación es importante. Basar su trabajo en un código de ética profesional. Porque dentro de una institución educativa, considerar la buena costumbre no como algo sustancial es importantísimo, porque esa vida de relación que yo voy a tener, por ejemplo, con mis pares, como también con los estudiantes, me tiene que importar. O sea que no estamos en una isla los solitarios, sino estamos en compañía de los demás, y lo que yo aporto va a sumar, y de hecho que tiene que sumar.
en ningún sentido yo tengo que proyectarme hacia el hecho de debilitar en el ambiente donde trabajo. Entonces, también debo atender las características que yo tengo en cuanto al modelo de trato que presento con mis pares, con los directivos, con los estudiantes y con quienes yo de alguna manera pueda compartir. Ahí cita algunos puntos como deber, ética y el deber, la excelencia en el trabajo académico, la relación con sus estudiantes, la expectativa por desarrollar bien su labor, porque el hecho de prepararnos tiene que ver con la ética, la buena costumbre. El hecho de ser puntual, eh, trabajar como para que el estudiante pueda tener esa confianza, porque la confianza no es que uno va a solicitar ni va a exigir. Automáticamente el estudiante que está en la clase de un profesor o profesora lo va a entender de esa manera. Bueno, ¿qué les parecen los desafíos de este grupo que estamos viendo? ¿Y qué ustedes creen que puede ser más complicado acá, más difícil? A ver, una opinión. Javier Ortiz, adelante. Sí, una pregunta sobre las características del docente. El número 7 dice, estimular la práctica del liderazgo. Hay que hacerlo también, además de ser, o sea, además de enseñar nosotros a los alumnos algunas, o sea, capacidades y compañía, también hay que hacerlo líder hoy día al estudiante universitario. Sí, es una capacidad que no todos va a tener, por supuesto, porque en un grupo naturalmente habrá personas que tienen esas características. Ahora no, hay que ver si el docente es quien capta esas habilidades de un estudiante o en realidad hace que el estudiante se autodescubra. Y ahí es importante que el docente genere espacio donde pueda notar esa participación y ahí va a ir notando quiénes tienen tales características y quiénes no. Y en un momento dado se puede acercar como para incentivar o estimular en caso que se dé cuenta que posee los rasgos como para ser un líder. No todos serán líderes, pero es un autodescubrirse en forma constante. Esa es una de las labores también que se espera de nosotros. A ver, María de los Ángeles, adelante. Profe, esto es más una pregunta de por ahí que no nos puede servir. ¿Cómo también el docente puede trabajar justamente si existe alumnos que de repente captan más rápido, aprenden más rápido? Porque uno siempre tiene que tratar de nivelar y hacer todo para el estudiante, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿qué por ejemplo uno podría hacer? Bien, en ese caso hay que pensar también en la población en un curso. Resulta difícil cuando tenemos los 50 estudiantes de nuestro curso y solamente nos queda la labor de espectador y generar una dinámica de clase donde no se note esa diferencia. Si bien hay trabajo grupal y si al docente le corresponde dirigir la formación de los grupos, entonces tiene que cuidar ese aspecto, lo que no se vayan toditos en un mismo grupo, lo que más saben. Porque lo que tienen mejores condiciones siempre son los que van a presentar mejores resultados y eso puede incomodar a los demás si es que solamente se está hablando del trabajo que hace un grupo o se está alabando a cierta persona. Entonces, esos puntos son importantes también en cuanto a atención. Ahora, en cuanto a lo que
si un estudiante no marca demasiada diferencia hacia la competencia, se le puede orientar, por ejemplo, hacia un trabajo de investigación que incluso si uno que con una mente aperturista lo puede hacer en corto tiempo como un ayudante del docente, sin mostrarlo en ningún sentido preferencia o atención eh, así muy personalizado respecto a que el otro pueda sentirse afectado. Por eso en un grupo pequeño eso es mucho más fácil de manejar. En un grupo de 10 personas se puede trabajar en forma particular y también en forma grupal. En forma particular yo puedo orientarlo a cierto trabajo, cierta investigación y eso tiene su resultado. En corto tiempo hacemos el proceso y también yo puedo ir nivelando, como se dice, en un momento menos pensado ya lo puedo convertir el ambiente en un aprendizaje colaborativo y cooperativo. Depende mucho de cómo uno enfoca su proceso de clase. Pero lo ideal es que no se note esa ruptura que puede haberlo a partir del mal manejo de las orientaciones o la estrategia que pueda tener el docente. Requiere de mucha atención, de mucha reflexión y no son casos únicos, cada realidad va a ser diferente. Gracias, profe. Gracias a ustedes también por compartir y este es el documento que vamos a mirar por último, la ley número 4095 de educación superior. Esta es una versión bastante ligera ahora de la descripción de educación superior. El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley del marco y las instituciones de la educación superior y, como es natural, tiene sus capítulos, ¿verdad? Por ejemplo, el objeto de la ley. El objeto de la presente ley es regular la educación superior como parte del sistema educativo nacional, definir los tipos de instituciones que lo integran, establecer sus normativas y los mecanismos que aseguren la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan las instituciones que lo conforman, incluyendo la investigación. De la definición y objeto de la educación superior. Y acá mismo nos vamos a encontrar el desafío también inicial. La educación superior es la que se desarrolla en el tercer nivel del sistema educativo nacional. O sea que ese tercer nivel que no tenemos que confundir con educación superior. Recordemos que la educación paraguaya tiene su estructura y la educación superior o sea que también se entiende como la universitaria y la no universitaria. Por ejemplo, el tema de la producción de conocimiento, que también tenemos que conceptualizar y reconceptualizar. Entonces, la educación superior es un bien público, es un factor fundamental para el desarrollo del país en democracia y con equidad. Que se dice porque tiene ese carácter universal, o sea, la universidad. O sea, el conocimiento no tiene que ser así protegido hasta el punto de que el otro no puede saber lo que yo sé, sino se puede compartir todo. Ahora, cómo uno internaliza lo que se le enseña o cómo utiliza lo que se le enseña ya va a ser una cuestión particular. El artículo 3 nos dice son instituciones de educación superior las universidades, los institutos superiores y los institutos de formación profesional de tercer nivel. Entonces, títulos de grado, posgrado, por ejemplo, y están también los que son de pregrado o las tecnicaturas. O sea, todo eso lo podemos encontrar dentro de la educación superior. Y va a depender de la carga horaria, por ejemplo, y los requisitos que uno tiene que considerar también para estudiar cierta carrera. Por ejemplo, ustedes no pueden estudiar didáctica universitaria si no tienen título de grado. Si
por poner un ejemplo, si son docentes o han estudiado profesorado, pues entonces eso no le va a habilitar como para seguir una maestría, por ejemplo, porque la base en cuanto a requisitos es el título de grado. Grado entonces corresponde a una licenciatura. Acá también vemos que es responsabilidad del Estado la educación superior en cuanto a su organización, administración, dirección y gestión del sistema educativo nacional. O sea, esa también es una garantía, un reconocimiento que siempre hace el Estado, en nuestro caso el Estado paraguayo. La educación superior se regirá por los siguientes principios, y acá hay varios principios, por ejemplo, la identidad y cultura nacional, la libertad de opinión y el pluralismo cultural, ideológico, político y religioso. Nuevamente la parte de investigación, el rigor científico, por ejemplo, la rendición de cuentas, que es muy importante, que muchas veces no estamos muy acostumbrados, falta fortalecer un poco más esa cultura. El artículo 6 habla de los objetivos, por ejemplo, el primer objetivo, formar profesionales y líderes competentes con pensamiento creativo y crítico, con ética y conciencia social. Gran desafío. Si nosotros nos ponemos a leer todos los objetivos, vamos a encontrar también el perfil en cuanto a lo que se espera de nosotros. Porque finalmente lo conformamos todo, tanto docente como estudiante, lo que significa el desafío en cuanto a objetivo de la educación superior. Del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES, el ente regulador, tiene sus características en cuanto a miembros, que también vamos a encontrar en el artículo 8. Y así también aparece la ANEAES, la Agencia Nacional de Evaluación de la Educación Superior, que ya data del 2003, pero hoy día sigue muy vigente por el hecho de que la agencia evaluadora, por un lado, sirve también como para acreditar la institución como también la carrera. Entonces, recordar solamente que la función del CONE es el hecho de habilitar una carrera y ANEA es el hecho de acreditar. Todo esto también puede ser importante, pero nosotros vamos hacia lo que nos interesaría como estudiantes de educación, en este caso posgrado. Posgrado porque ya tienen grado. Habla de universidades, que también vamos a encontrar lo que estamos diciendo en la parte sustantiva. Por ejemplo, el desafío de la formación de una racionalidad reflexiva y crítica y la imaginación creadora. Acá está la extensión universitaria, el estudio de la problemática nacional. La creación y organización se crea como proyecto de ley. El CONES eleva el pedido y el Congreso lo que pueda crear con fuerza de ley. Una universidad, también como se puede solicitar al CONES la habilitación de una carrera, por ejemplo, dentro ya de la universidad existente se puede también ampliar, dependiendo de la naturaleza en cuanto al enfoque que pueda seguir también porque si es de lengua, bueno, entonces tiene que referirse su carrera al área de lengua o lingüística, perdón. No es porque tal facultad ya está con esa disposición de otorgar títulos de diferentes áreas del saber. Acá están todos los requisitos, que también es importante, el tema de la autonomía de las universidades, que goza justamente de esa posibilidad de dependerse de sí misma. La autarquía en cuanto a la parte administrativa, generar y administrar su propio y disponer de los fondos o recursos con que se tienen. En los órganos,
rectores también en cuanto al manejo, que por ejemplo el tema del decanato, el consejo directivo, la participación de los estudiantes. Son figuras que sí también aparecen con mucha fuerza dentro de la educación superior. Y la sección 6, derechos y obligaciones de los educadores, investigadores y estudiantes de las universidades. Y acá está la parte que nos compete, el artículo 38. Para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria se deberá contar con título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación hoy día y Ciencia, capacitación pedagógica en educación superior, notoria capacidad científica, técnica o intelectual y los demás requisitos establecidos en el estatuto de la universidad, que también es algo ya particular. Cuando uno tiene el título, lo firma su universidad, pero este título no termina todavía ahí su proceso, sino necesita de un sello más que otorga el Ministerio de Educación y Ciencia. Y se llama registro de título. Por eso siempre se pide que el título tiene que estar registrado por el Ministerio de Educación y Ciencias. Y ahí se completa. Si no está registrado, entonces es probable que el documento se rechace así como requisito, porque no cuenta con el aval, por ejemplo, de la validación completa en cuanto a lo que ha hecho la carrera docente o la carrera de formación del estudiante. De la carrera docente y del investigador en la educación superior, que también habla en forma conjunta, la carrera docente e investigador en la educación superior estará establecida en los estatutos. De hecho, que son internos, que uno tiene que, en el momento de participar en un concurso, lo puede leer. La dedicación a la docencia en la educación superior es una opción del profesional. No es porque es egresado de una carrera sí o sí se tiene que dedicar a la docencia. Como también ustedes lo habrán pensado en principio no dedicarse a la enseñanza, pero después han encontrado como una opción válida. Por esa razón también lo están estudiando lo que es la didáctica universitaria. Está la figura del escalafonamiento, que significa que uno ya es permanente, no hace falta más concursar después, y si lo va a concursar lo va a hacer para ascender, pero dentro de su la propia asignatura. También depende mucho de cada universidad, el profesor escalafonado asistente, el adjunto o el titular, que tiene su requisito propio, generalmente en un lapso de 5 años son uno de otro, que uno puede participar en un concurso en caso de que se habilite. Hay también profesores de tiempo completo, hay profesores contratados. Por ejemplo, mínimo de profesores de tiempo completo que tiene que haber en una institución, 30%. De la estabilidad laboral de los docentes e investigadores. Por ejemplo, está la figura del docente investigador, que está el docente investigador como 1, 2, 3, y también está el docente investigador de tiempo completo, que tiene que cumplir cierta cantidad de horas en la universidad que trabaja, y eso se tiene que reflejar en la producción de los docentes investigadores en cuanto a derechos, de los derechos de los estudiantes. Tienen derecho a acceder a la educación superior, a la movilidad académica horizontal y vertical, permanecer, egresar y titularse sin discriminación de ninguna naturaleza conforme a sus méritos académicos. Como también tenemos, cuando somos estudiantes, lo que son deberes. Por ejemplo, uno, actuar con ética, honestidad y responsabilidad en la actividad académica y en todos los espacios de la institución. Acá habla de los institutos superiores, que no son iguales que la universidad.
aunque estos institutos superiores también pueden otorgar títulos de grado, pero en cuanto a su proceso, también se puede convertir en universidad. Están los centros de formación, están los institutos superiores y están las universidades que albergan nuevamente a las facultades. En ese caso también son diferentes. Y es lo que a grandes rasgos representa la ley de educación superior, la 4995, que es importante siempre revisar y entender también en qué pueda consistir. ¿Alguna apreciación que ustedes tengan sobre el punto? O sea, de hecho que esto uno tiene que leer con mayor detenimiento y va a encontrar muchos elementos que le pueda también situar como agente que descubre cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones. La naturaleza, entender mucho mejor qué es el CONES, qué es la ANEAES, la función por lo que tiene la universidad en diferentes ámbitos, tanto privada como pública. Entonces, nunca va a estar de más solo tener conocimiento de estos aspectos, en ningún sentido. A ver, Daniel. Sí, a ver, entonces, cualquiera de nosotros, por algún motivo, ve que hay necesidad, por ejemplo, de tener conocimiento sobre X materia, X tema, y puede crear un currículum para esa materia y esto se puede presentar al CONEX, por ejemplo. Sí, el CONES es una cuestión ya institucional. Por ejemplo, una facultad, vamos a decirle, quiere o tiene un proyecto de creación de nueva carrera. En esos casos sí se presenta al CONES y el CONES tiene sus propios agentes evaluadores como para aprobar o rechazar o dar o devolverlo a la institución otra vez para que pueda cumplir con las observaciones dadas. En eso consiste su función principal. Analizar, evaluar, aprobarlo, habilitar la carrera en caso de que sea necesario. A ver, Denis, Rolf. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Profe, te quería hacer una consultita. En el artículo 38, si no estoy equivocado, Sí. se detallaban los requisitos o el proceso que se debía llevar para poder ejercer la docencia. Entre ellos citaste título de grado, o sea, se cita título de grado, capacidad pedagógica y capacidad científica. El título de grado y la capacidad pedagógica son aspectos, son elementos medibles, creo yo, ¿verdad? Te piden un título de grado, ¿verdad? Y la certificación de la capacidad pedagógica. Pero ¿cómo podés medir la capacidad científica o mismo la capacidad técnica o intelectual de una persona? ¿Existe alguna forma de medir y poder tener alguna constancia de eso? Sí, hoy día hay una forma de medir por la producción de artículos científicos. Entonces, está totalmente ligado el hecho de entrar, por ejemplo, en la web y poner tal nombre de persona, ya saltan esos datos. Ahora, si se va a cumplir, por ejemplo, con el artículo 38, así como corresponde, va a ser muy difícil no conseguir trabajo, pero en un ambiente donde hay cierta falencia o carencia todavía, entonces sí se puede incluso obviar todavía esos componentes. Se tiene como principal el título de grado o posgrado también que uno pueda tener. Tanto la tesis como tesina o trabajo final de grado también forma parte de este proceso. Porque hay una cultura de la investigación porque ha publicado y muchas veces también
forma parte del concurso una clase demostrativa. De hecho, que cuando uno está en un concurso, lo va a demostrar lo mejor de sí en la clase demostrativa, evidentemente. Y eso, al mismo tiempo, también el evaluador o la mesa evaluadora va a notar si el postulante cuenta con las condiciones necesarias como para merecer estar en el cargo. Esa es la, o sea que en realidad se ajusta a lo que se tiene. Y somos exigentes en la medida que también no vamos a estar siempre dentro de la vacancia, ¿verdad? Que si somos a veces muy estrictos en ese sentido. Pero ilustra bien el artículo 38, entonces nos dice claramente que uno debe tener en cuenta en el momento también de llamarse un profesor o investigador en la educación superior. Sí, en un sentido la meritocracia puede ser un valor importante cuando no se altera en ningún sentido, no se pronuncia a favor de nadie la mesa y realmente que el que merece más entonces tiene que ser el ganador del concurso. Porque eso en realidad es en beneficio de la institución porque lo va a ubicar en un sitial importante que genere respeto por parte de la comunidad educativa o de parte de los estudiantes cuando llega el momento de compartir y hacer el proceso como corresponde. Entonces es mejor ganar respeto de ese modo que tratar de forzar con otro tipo de exigencia que no corresponde a veces a lo netamente académico. Porque ahí también el estudiante es como que se ve reflejado en el otro que no cumple con la ética, entonces va a ir construyendo nuevos conceptos y que si la ética está excluida, eso puede tornarse muy peligroso. Bien, y acá tenemos la actividad final que se plantea en dos momentos, sin importar también que los que están habilitados para este primer llamado o segundo llamado lo pueda hacer la primera final o la segunda final. Es importante entender que acá no hay, por ejemplo, no es porque yo me presente en la segunda final voy a perder puntos. Es una opción que ustedes pueden tomar. Si ustedes dicen, bueno, yo ya estoy en condiciones de hacer el intento, entonces me voy a presentar en la evaluación 1, que es mañana. Si ustedes no se sienten todavía confiados o no tienen tiempo, por ejemplo, entonces pueden presentarse el 24. En un día completo, ¿verdad? Que 0:30 hasta 23:59 del mismo día. Para los diferentes tipos de necesidades en cuanto a horario, entonces se puede plantear. A ver, consulta sobre esto. A ver, Páez, Gabriela, adelante. Profe, Sí. hola profe, ¿qué tal? ¿Hasta cuándo sería la última fecha de evaluación? Yo quiero saber si es que se puede 24 de mayo de postergar 2023. más, porque yo en realidad ni siquiera hice todas mis tareas todavía, me cuesta un poco la parte de informática y por eso quería saber cuál es la última fecha. En este caso, la actividad final está marcada para el 24 de mayo, que creo que es miércoles, la siguiente semana. Y lo que son de procesos que ustedes no han podido cumplir, eso vamos a trabajar con ¿cómo es? La que le ayuda siempre, las dos personas que están vinculadas en ese ámbito, las delegadas, que siempre están en comunicación. Entonces, hacen saber ustedes su realidad y así como le dije la vez pasada, tenemos que unificar la fecha y ver también el motivo por qué no han podido cumplir. A ver, Jacqueline Barrios.
Sí, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Nada noches. más para acotar justamente lo que dice la compañera. Yo estaba haciendo el cuestionario hoy, ¿verdad? Y de repente cayó y se me apagó, o sea, me salí todo del sistema y ahora, o sea, quise volver a intentar y ya me pareció que no había intentado luego y no me aparece más como para poder llenar el formulario, ¿verdad? Y justo le comenté a una de las delegadas. Sí, sí, Nada más por eso, todos profe. los casos vamos a revisar y vamos a corresponder también, Muchas gracias, muy amable. sin problema. Otra consulta, a ver, Hortellado, adelante. Fernanda o Fer Hortellado. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? Bien, entonces ya queda a criterio de ustedes tomar esa decisión de en qué momento lo quieren completar. Y no hay una actividad de la unidad 4, directamente pasamos a la evaluación final. Significa que hay 3 trabajos de proceso, todos son de 20 puntos, pero se trabaja la parte de porcentaje. Eh, o sea que se saca un promedio, por ejemplo, de los 20 puntos sobre el 100%, entonces para hacer la calificación como ustedes ya manejan. Y la parte final, entonces también corresponde a otros 20 puntos. No es más complejo que la hora, solamente se basa en la unidad 4 ya de esta actividad final, para que no genere tampoco así complicaciones. Fernanda Hortellado, adelante. Carolina Martínez, adelante. A ver, Lucas. Profe, Sí. Páez hoy, ¿no hay ninguna posibilidad de que se vuelva a habilitar por 24 horas por lo menos lo de la unidad 2? Sí, eso que le digo, voy a sumar los pedidos para unificar la fecha en la que le pueda nuevamente habilitar. Para que todos los que tengan tal problema entonces pueda hacer en el mismo tiempo. Dale, y vamos a estar pendientes en el grupo de WhatsApp entonces. Sí, las que son delegadas a mí me hace saber y cuando yo tenga todos los datos entonces ya le digo también a ella en qué momento voy a habilitar de nuevo. Gracias, profe. No hay problema. A ver, ¿quién más levantó la mano? Lucas Aguilar. Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Una consulta, profe. Y tengo entendido que el derecho de examen hay que abonar 48 horas antes. ¿Para qué fecha sería entonces eso? En este caso ustedes ya pueden asumir el hecho de rendir, ¿verdad? Ahora el procedimiento administrativo sería por el tema de calificación, que muchas veces yo no manejo tanto eso, pero en este caso lo que se le da son doble oportunidad que ustedes pueden elegir. O sea que antes del 24, hasta esa fecha más o menos tendríamos que estar pagando entonces. Sí, tengo entendido que se paga en forma mensual, pero en este caso tienen la posibilidad, porque todavía no termina el mes, entonces pueden rendir, por ejemplo, mañana si es que tienen tiempo. Creo que este es el último grupo que se había formado, el grupo 9. Sí, este es el último grupo, Sí, pero habíamos fijado ya que el 24 de mayo va a ser el examen y generalmente con 72 horas de anticipación uno tiene que anotarse y pagar y todo eso. y está bien. ¿Entiendo bien o cómo es el tema? Está bien, lo pueden hacer en las dos fechas y también asegurar que
la parte administrativa esté al día, ¿verdad? Eso es un requisito también de la institución. Profe, nada más a modo de información. Hoy nos llegó una información de la parte de administrativa que están con problemas en la facultad de pago también. Ujú. Entonces, seguramente la compañera y todos estamos con eso. Si es que pagamos el derecho de examen o dice que el 24, pues, como dijo la profesora, o sea, la parte administrativa tenemos que abonar la cuota más el derecho de examen. No va a haber problema si rendimos en la opción de esa fecha, ¿verdad? Claro, porque de todas formas uno tiene que abonar eso. Se le valida su calificación en el momento también, porque la planilla justamente sale con los nombres que pagaron solamente. Ahora, si no pagaron, por ejemplo, no va a salir en la planilla su nombre y no le voy a poder poner su calificación. O sea que tiene su forma que necesariamente el estudiante debe cumplir. Rinda en qué momento o no. Acá lo que hay que entender es que si yo no pago, mi nombre no aparece en la lista. Perfecto, muchas gracias, profesor. Porque esa es la parte más importante. El hecho de rendir, por ejemplo, para primera posibilidad o segunda posibilidad, no es tan importante como que aparezca mi nombre en la planilla. Planilla 1, planilla 2. A ver, tengo mano levantada, Francisco. Hola, hola, profe, ¿me escuchas ahí? Sí, Fernanda. Sí, disculpame, profe. Yo estoy molestando por lo siguiente. Hoy yo hablé con el profesor Juan Villalba sobre el tema de que todavía no podemos abonar nuestra cuota porque hay inconvenientes en el departamento de archivos de filosofía. Entonces, no sé si él se comunicó con usted, pero me dijo que lo haría, que dejamos para poder rendir todos el jueves que viene. Y vamos a empezar nomás ya el módulo 2 el miércoles, teniendo en cuenta que no todos vamos a poder abonar ya de mañana, porque 48 horas de tiempo nomás tenemos y no vamos a poder abonar mañana, sino que en el transcurso de la semana únicamente. ¿Podríamos tener esa consideración, por favor, profe? Sí, de hecho que le da el tiempo, 24 igual, por ejemplo, le da el tiempo para poder cumplir con eso. Sin problema. Y cualquier inconveniente, tanto Juan como ustedes me van a comunicar para poder ayudarles. Ah, bueno, profe, perfecto. Está bien. Entonces dejamos así para poder rendir la mayoría el jueves, si es que todos los compañeros quieren, Sí, eso voy para a... que podamos abonar todos a tiempo. Está bien, voy a tratar con las delegadas entonces y le hacemos saber para no entrar en discordancia. Buenas Dale, profe. noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Tengo una consulta más referente al tema del examen. Hoy nomás entré a la plataforma y me fijé, bueno, que el examen iba a ser a partir de mañana, ¿no? Y obviamente fue una sorpresa. Por suerte pude entrar a clase hoy y escuchar que va a ser hasta el miércoles. Pero estaba pensando lo siguiente y por ahí puedo plantearle a usted, así como a los compañeros, no sé más si puede existir esa posibilidad. Ya que el examen va a ser virtual, no hay una posibilidad de que se alargue por lo menos hasta el domingo 21. Perdón, hasta el domingo 28. Bien, es lo que... No, en un solo día se tiene que poner el examen. Por ejemplo, comienza, en mi caso, 0:30 y termina 23:59 del mismo día. Ahora lo que Ok, se... o sea, ¿es algo que todos tenemos que estar conectados o es así como una tarea que vamos a ir subiendo en la plataforma directamente? ¿Cómo sería eso, Es profe? completar el cuestionario en plataforma, no hace falta que estén juntos. Claro, entonces en ese caso se podría tal vez prolongar hasta ese domingo, o sea, unos 5 días más. Lo que se hace justamente por eso dos fechas. Lo que yo lo puedo poner como primera fecha el 24 y segunda fecha 8 días después, por ejemplo. Eso sí puedo hacer, pero Claro, pero por eso así de contexto metí luego de que fue sorpresa para mí que mañana se rinda un examen. O sea, por no, ahí para no, mí sería lo ideal, tipo el primer llamado ese miércoles y bueno, porque no es el segundo el domingo. se puede modificar. Eso en un ratito voy a hablar con las delegadas. No, no sé qué opinan los compañeros también, es importante conocer la Profe, opinión. yo soy una de las delegadas y sí Fernanda. está bien, me parece súper bien. Porque por el tema del pago lo que más me preocupa, porque mañana nosotros no teníamos tampoco la fecha que iba a ser el examen ya mañana. Sí, Por eso es. sí, sin problema. Y por Voy el a tema de los modificar. pagos también. Voy a modificar para fecha jueves, me dijeron, Sí, y siguiente jueves.
Espectacular, profe. Sí, Muchísimas gracias. Ese O está bien. sea, Ese está bien. a ver, para aclarar nada más, el otro jueves sería primer llamado, 25, jueves 25, el 25. primer llamado. Sí, Y el segundo llamado sería jueves 1, ya de junio. así Así es. sería, profe. Así es. Ese nos queda bien, profe. Está Oye, bien. vamos Creo a que currar sería ya, pues. mejor un tiempo un poco más Es el prolongado para consenso, poder ese es el estudiar. consenso que tenemos que establecer. Y también una práctica de docente-estudiante que ustedes tendrán en muchas ocasiones. El consenso es demasiado importante. Para mí está genial, profesor, y bueno, te agradezco también la predisposición y de los compañeros, por supuesto. Sin problema, al terminar la clase yo ya voy a modificar la fecha y ustedes lo encontrarán jueves 25 y jueves 1 de junio. Gracias, profesor. Dale, profe, gracias. Gracias. A ver quién más está, Lorena Gracias, Sosa. profe. Gracias. Buenas tardes, profesor. Una Sí. consulta. Para aprobar el examen, ¿qué porcentaje tenemos que hacer? O sea, para aprobar este módulo, no recuerdo cuánto valían los trabajos y cuánto va a valer este examen. Me acuerdo que era porcentual. Sí, 60%. Todos los trabajos valen 20, entonces a partir de 12 se pasa. Pero esta es la opción y que eso también depende del docente. Porque ahí no digo por mí ahora que no se entienda mal eso. Que hay docentes lo que dicen, bueno, no alcanzó el 60% en uno de sus trabajos, entonces directamente no se suma con los otros. Aunque haya sacado 20 y 11, ¿verdad? Pero en mi caso yo igual sumo todo y sacamos de ahí el promedio. O sea que usted tiene que sumarlo de 60 posible, 36 como mínimo para su proceso. Y en la final de 20 posible, como mínimo 12 para poder aprobar. O sea, el examen es de 20 puntos y como mínimo tenemos que hacer 12 puntos de esos 20 del examen. Claro. En este final, sí. Este examen final vale 20 y el proceso vale 60 en total. Perfecto, aclarado. Gracias, profesor. Carolina Martínez. Profesor Francisco, hoy tengo Sí. otra consulta. El tema de las tareas, si bien entonces 20 puntos es lo que vale cada tarea, ¿cuánto valdría entonces la puntualidad en la presentación de la tarea? Por decirlo así, hay una reglamentación en la universidad, en la facultad respecto a eso, por ejemplo? Si no aparece como indicador, y que también eso es importante como docente que ustedes sepan, no se puede trabajar o sea que no se puede hacer descontar los puntos por eso. Sería la misma posibilidad porque en realidad el docente es el que accede a la solicitud del estudiante en caso de que acceda en habilitarlo de nuevo la tarea de proceso. Entiendo, profesor. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes cuando enseñen. Si ustedes lo dicen, bueno, el que entregó tarde pierde tantos puntos. Pero tenemos que eso antes de programar una tarea tenemos que decir como indicador. No podemos decir después. Entiendo, profe, pero eso en un caso hipotético. Yo más Sí. bien me refiero a nuestro caso específico, es decir, hoy, por ejemplo, hasta hoy tenemos tiempo para entregar la tarea número 3. Sí. Entonces, ya habría digamos, una referencia respecto a al punto que estoy consultando, profe. Claro, Porque yo por eso le somos hablaba. varios que vamos entregando las tareas, pero realmente no sabemos si es que hay puntos que nos descuentan por presentar tarde. No, porque no vas a poder presentar tarde porque se cierra el horario marcado. La plataforma luego ya no permite, profe. Ya no permite acceder al examen. Profe, Sí, ahora prendí mi micrófono, no prendí, te pregunté dos preguntas. está bien. Profe, mi primera pregunta era que si la evaluación final iba a estar basado en la unidad 4, Así es. ¿verdad? Sí. ¿Y las tareas ya están calificadas, todas o algunas? Automáticamente se califican. Ah, bueno, ahora sí, doctor, gracias. Ustedes entran en su calificación y van a encontrar ya los resultados, pero una vez terminado el examen recién.
No, no es porque rinden todo, ya pueden mirar su calificación. Por ejemplo, el 25, a partir de las 12, medianoche, ustedes podrán ver su calificación. Cuando todos ya han entrado a completar su cuestionario. A ver, Edgar Cardoso. Una consulta sobre el caso, profesor. Sí, En el caso de que se vuelva a habilitar la plataforma como para subir las tareas, ¿esas habilitaciones también beneficiarían a las personas que ya entregaron las tareas o solamente para las personas que no pudieron entregar? se basa, por ejemplo, en lo que solicitan. Y los que entregaron, ya entregaron. Sí, ya entregaron, está ahí su calificación ya. Ah, perfecto. Pensé que podría caber la posibilidad de que los que entregaron podrían volver a rendir en su caso, ¿verdad? Pero ya aclarado el tema, profesor. Sí, porque si sacaron buen puntaje, luego va a ser un riesgo también volver a hacer. Y la mayoría veo que Sí, el problema está en tienen. si sacamos mal los puntajes, ¿no? ahí estaría el... Y Pero ahí, bueno, está bien aclarado, profesor. sí, está bien. A ver, ¿alguien más? Profe, Sí. respecto al examen en sí, como escuché nomás recién y no pudo estar en las clases pasadas, entonces me pierdo un poco. La unidad 4 entonces es la que se va a evaluar. Acá en el examen final, sí. O sea, la unidad 2, la unidad 1, 2 y 3, la evaluación, entre comillas, por decirlo así, fue la tarea. Sí, así es. Son tareas de proceso. Ok, profesor, aclarado. Muchas gracias. Está bien. Y cualquier duda, ustedes que tengan, escriban a la delegada que siempre están apoyando de manera excelente y en una comunicación también directa que es importante. Javier Ortiz. Sí, una consulta más, profesor. ¿Cuánto es el pago por el derecho a examen y la cuota? ¿Cuánto es? Eso No, yo no, no tengo no ni idea. manejo, Javier. Ah, No sé, con... no sé En si la hay- facultad La, hay que preguntar, ¿verdad? Escribime al la PB, cuota es compañero, no hay 300. problema. 350.000 serían. Te voy a pasar a tu privado. Ah, gracias, compañera. Yo Muy ayer amable. me fui a pagar mi Gracias. matrícula y es 350 y la cuota es 300 y si no me equivoco, derecho a examen es 30.000. Me dijeron ayer en caja. Ahí están los datos, ¿sí? Bueno, lo que me queda es agradecerle. Siempre uno lamenta que el curso es corto, ¿verdad? Son 4 clases en nuestro caso. Y cuando estamos a punto de acostumbrarnos, se termina de nosotros. Entonces, pero no habrá otro espacio en donde podamos encontrarnos para compartir ya como profesional. Y eso es lo bueno. Estamos en constante crecimiento, evolución. Y estoy muy contento por haber compartido con ustedes este desafío también de dar ajuste a la exigencia que cada uno tiene. Uno no puede hacer el discurso de que sí, yo he cumplido con la expectativa del estudiante, porque eso cada estudiante lo sabrá determinar. De mi parte, yo estoy contento porque ustedes son muy participativos, puntuales, son muy responsables. Y la comunicación también que hemos tenido, especialmente con las que son delegadas, ¿no? Ha sido muy fluida y clara, ¿verdad? Eso es siempre importante. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Gracias profesor. a Muy usted, amable. profesor. Muchas Gracias, gracias, profe. Un placer. profe. Chao, Igualmente. Gracias a profe, vos, profe. gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Chao, Para compañeros. todos. Buenas noches. Chao, chao.